Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Bienvenidos a Bolivia News, su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Hoy es lunes 29 de diciembre, última semana de este año. Comenzamos. En el arranque les contamos que analistas proponen acciones para combatir temas críticos e identifican los grandes desafíos a las nuevas gestiones de gobiernos en Santa Cruz. A solo 3 días de iniciar la gestión 2015, especialistas de diferentes áreas se refieren a las áreas pendientes en salud, educación, gobernabilidad, seguridad ciudadana y transporte que deben de afrontar diferentes instancias de gobierno para mejorar el desarrollo de la urbe cruceña. La mejora en el sector del transporte público es uno de los grandes desafíos. En la actual gestión, lo único concreto fueron los planes pilotos de inclusión de nuevos buses. El último caso son los chuturubices que circulan actualmente en el primer anillo. Sin embargo, resta reordenar las rutas de las líneas. Los cambios aplicados en La Paz con el funcionamiento del teleférico y los Pumbacatari pusieron en evidencia el rezago de Santa Cruz en esta materia. En el campo educativo, el principal cuestionamiento es que la mayoría de los cambios realizados son de forma más que de fondo. Por eso, los especialistas consideran como principal reto la aplicación de la ley educativa en toda su dimensión. El secretario ejecutivo del Sindicato Departamental de Salud, Robert Hurtado, explicó que una de las necesidades urgentes es la contratación de personal de salud por ítems y no como trabajadores eventuales. El coronel Ramiro Álvarez señaló que la primordial tarea para que se mejore en el tema de seguridad ciudadana es que exista una efectiva coordinación entre los 3 niveles de gobierno, el nacional, el departamental y el municipal. En lo referente a la gobernabilidad, el municipalista José Luis Santisteban señaló que se debe recuperar la institucionalidad de los gobiernos locales, es decir, que debe existir la garantía de que las autoridades electas en los próximos comicios permanecerán en sus cargos sin procesos que a su parecer son políticos. Los concejales cruceños José Quirós y Saúl Ábalos quedan fuera de las listas de candidatos a concejales de la capital cruceña por decisión del presidente Evo Morales. Ambos ediles recibieron en los últimos días el respaldo de varios sectores sociales para ir nuevamente a su reelección, pero también fueron objeto de críticas por otros sectores que se opusieron a sus candidaturas por el mismo cargo. En las filas del Movimiento al Socialismo aún debaten las postulaciones para las elecciones regionales de marzo de 2015. El candidato a la alcaldía cruceña por el MAS, Jaime Santa Cruz, confirmó que en la reunión del pasado sábado en Santa Cruz, el presidente Morales había frenado la posibilidad de una reelección de Quirós y también de Ábalos. El presidente ha pedido que no vayan ellos. Pidió abrir espacio a otros liderazgos, manifestó Jaime Santa Cruz, quien también confirmó que en la lista irá la diputada Betty Tejada como primera concejal por el municipio cruceño, como también el concejal suplente Hugo Siles, quien ahora figuraría en la nómina como segundo titular. Los compañeros han recibido bastante apoyo de los sectores sociales. Aún todavía se está organizando las posiciones en las listas, pero efectivamente ellos han sido postulados por el buen papel profesional que han demostrado, dijo el aspirante a la alcaldía cruceña. Esto es Bolivia News. Continuamos. Inician exploración petrolera en La Paz. El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, anunció ayer el inicio de la explotación petrolera en el pozo Yiquimuni, ubicado en el norte del departamento de La Paz. Para ello, el mandatario inspeccionará el nuevo taladro de perforación y el lunes el taladro más conocido como perforador para buscar petróleo. Está ya instalado, afirmaron. El 30 de este mes vamos a hacer una inspección para empezar ya a perforar en el norte paceño y encontrar el petróleo para el departamento de La Paz y para Bolivia, manifestó Morales, a tiempo de añadir que las inundaciones provocadas por las lluvias a principios de este año perjudicaron el normal inicio de los trabajos en la zona. Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, hasta mediados del 2015 se sabrá si hay petróleo y gas en el bloque Yuquimuni, una prolongación del gigantesco campo Camisea del Perú. El objetivo del proyecto es encontrar petróleo que serviría para incrementar la producción de diésel y reducir su subvención. Tenemos buena información para encontrar el petróleo, añadió Morales. Los beneficios del satélite Tupac Katari apuntan al área rural.
A poco más de un año del lanzamiento al espacio exterior del satélite Tupac Katari, los beneficios del mismo se pueden palpar casi en su totalidad en las zonas rurales, tanto en cobertura de telefonía, acceso a Internet, como también en radio y TV por cable, así lo informó la Agencia Boliviana Espacial. Asimismo, según los datos de la institución, un tercio de la población no tiene acceso a las tecnologías de la información y comunicación, por lo que el satélite tiene el objetivo de llegar a ese segmento que se encuentra en las zonas rurales. Iván Zambrana, director de la Agencia Boliviana Espacial, informó que en 8 meses de servicio del satélite se han instalado telecentros en 1.004 localidades rurales del país, donde nunca antes había llegado la telefonía de la información y la comunicación. Es así que, según Zambrana, el satélite ha llevado la televisión y la radio al 100% del territorio nacional, 15 canales de televisión y 13 radioemisoras de la grilla de Entel TV. Adicionalmente, la estatal también ofrece paquetes de pago con canales internacionales de cable, algunos de ellos en alta definición. También señala que toda la televisión del Tupac Katari llega a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, y también a gran parte del territorio de Chile, Argentina y Brasil, de acuerdo a los datos de la Agencia Espacial. Hasta el final de esta gestión 2014, el satélite habrá generado cerca de $7 millones y para el 2015 se prevé una facturación aproximada de los $20 millones, monto que llegaría a $30 millones en el 2016 y que irá subiendo hasta colmar la capacidad del satélite. Asimismo, el director de la ABE expresó que el cliente más importante del satélite este año fue la telefónica Entel, seguida de la operadora privada Viva, Bolivia TV, YPFB y los ministerios de Salud y de Cultura. El departamento de Santa Cruz concentra el 85% de la maquinaria agrícola que se nacionalizó en el proceso que impulsó la Aduana Nacional de Bolivia, manifestó así el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Julio Roda. En la nacionalización de máquinas de campo, que concluyó el 26 de diciembre, se regularizó la situación de 40.444 unidades, de las cuales 29.173 pagó su declaración única de importación y el resto optó por una línea de pago, según un informe que brindó la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya. Ardaya proyectó que con el pago de todos los trámites se tendría que alcanzar los 20.734.513 de ingresos y recordó que el proceso de depuración nunca fue un programa de recaudación de dinero, sino que más bien una posibilidad para tener un parque de maquinaria agrícola legal. Roda manifestó que esta regularización de la maquinaria agrícola va a permitir que todos los productores que se acogieron a ella accedan a nuevas tecnologías a través de créditos, lo cual antes era complicado, puesto que las personas que poseen menos de 50 hectáreas no pueden poner la tierra en garantía para acceder a recursos económicos, lo que limita su producción. Continuamos con más informaciones. No habrá voto electrónico en las elecciones regionales del 2015. La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, explicó que aún no es posible la implementación del voto electrónico en el país por el alto costo económico que tiene el sistema informático. Como sala plena, hubo coincidencias de no llevar adelante aún el voto electrónico, porque implica recursos económicos que deben engendrarse desde el Tesoro General de la Nación, afirmó Chuquimia en una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia, transmitido por el canal Bolivia TV. Habría alguna propuesta de una colega vocal que quería voto electrónico, pero nos dimos cuenta que al boliviano le gusta agarrar la papeleta electoral y elegir personalmente, indicó Chuquimia, quien también manifestó que se analizarán las propuestas en ese sentido en unos 5 años, cuando nuevamente los bolivianos sean convocados para ir a las urnas. En Tarija se combate la sequía con camiones cisterna. La subgobernación de Yacuiba recibió 4 vehículos cisternas adquiridos mediante licitación pública para cumplir con la segunda fase del plan de contingencia contra la sequía para la dotación de agua a las comunidades que desarrollan la actividad ganadera. Así, la entidad contará con 8 nuevos motorizados que trabajarán en el traslado de líquido. Los motorizados los recibió el Ejecutivo Seccional Marcial Rengifo, que destacó la importancia de los proyectos que ejecuta la entidad regional con el fin de resolver la problemática del agua en Yacuiba y la región, para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Para nadie es desconocido que uno de los problemas que enfrentamos ahora los chaqueños es el agua. Para ello,
como gobierno regional, en estos 4 años de gestión, ejecutamos una política agresiva orientada a dar soluciones defensivas a esta demanda histórica de la región, dijo Rengifo. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que se mantiene en su cotización instalada hace un par de semanas, en 9 bolivianos con 38 centavos. Y el yen mantiene su cotización también instalada 0.056 bolivianos. Llega el momento de revisar lo principal en la actualidad deportiva. Yasmani Campos podría convertirse en el primer refuerzo de Oriente Petrolero para encarar el campeonato clausura de la temporada 2014-2015. El volante nacional quedó liberado de su club en Arabia y llegó a un acuerdo de palabra con la entidad refinera, aunque su incorporación depende de Bolívar. Campos retornó al país para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia y posiblemente también para arreglar su futuro futbolístico para los próximos meses. El mediocampista estaría cerca de volver a vestir la camiseta de Oriente, siempre y cuando Bolívar, equipo con el que tiene contrato, le dé el visto bueno para jugar. El goleador boliviano Marcelo Martins afirmó que el 2014 fue un año excelente para él. El flecheiro llegó de vacaciones a Santa Cruz para estar con su familia y descansar luego de tener un buen año consagrándose bicampeón con el Cruzeiro. Ahora, más distendido, aprovechó para reencontrarse con los amigos. Este viernes estuvo presente en el denominado partido del año que se juega en el barrio Hamacas. El delantero aclaró que tiene un contrato con Gremio, por lo que se presentará a la pretemporada del club. Dijo también que analiza la posibilidad de jugar con otros equipos, aunque no especificó en cuáles. Bolivia invirtió 40 millones de bolivianos para el Dakar 2015. El ministro de Cultura, Pablo Grux, informó que para el paso del Rally Dakar 2015 por el país se invirtió un total de 40 millones de bolivianos. El 50% fue para el pago de la franquicia y el restante 50% para la promoción y desplazamiento de la competencia. En los días en que la competencia ingrese al país, se incrementará la visita de turistas y de los mismos bolivianos. Los mismos harán el uso de combustible, hospedaje y alimento, lo que podría significar una ganancia de 600 millones de bolivianos. El ministro estima que los espectadores a lo largo de los 1.500 kilómetros de recorrido lleguen a 500.000 de personas. Hasta aquí las noticias para esta jornada. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.